antecedentes históricos, ¿no? Como esto no es tan importante que lo sepan, pero sí creo que pues es bueno tener como el antecedente histórico, porque muchas veces ahorita en el 2021, ¿no? Con el COVID, con las epidemias, etcétera, con la resonancia, con las quimioterapias, con radioterapia, con todas las inmunoterapias, que es lo más nuevo, ¿no? Para el cáncer, etcétera, ¿no? Pues pensamos que estamos en algo que siempre ha existido así y para nada, ¿no? Realmente tiene poco tiempo todo lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, y además, también desechamos mucho los conocimientos que se fueron adquiriendo a lo largo de la historia y la verdad sí son bastante sorprendentes, porque ahorita yo puedo, por ejemplo, saber cuánta dopamina utiliza un paciente en su cerebro con estudios funcionales, ¿no? De resonancia, de PET, etcétera. Puedo saber el metabolismo cerebral y, por ejemplo, en un momento de ejercicio, de estimulación o algo, conocer totalmente su metabolismo cerebral en tiempo real, sin ni siquiera tener que hacer una biopsia, ¿no? Entonces, no deja de ser sorprendente la época que estamos viviendo. Pero también es sorprendente que en otras épocas, con muy pocos recursos, ¿no? Sin rayos X, sin nada más que la clínica y la observación, se lograran llegar a ciertas pues, conclusiones, ¿no? Y que mucho conocimiento que tenemos ahorita viene desde esa época, ¿no? Entonces, si quieren empezar en algún momento, podríamos empezar con los egipcios, aunque se puede hablar también de los incas o de otras culturas, ¿no? De los incas no tan antiguos, ¿no? Pero, o incluso antes de los egipcios, que ya tenían conocimiento de que las lesiones en la cabeza causaban problemas motores o déficits, ¿no? Hablaban de las meninges, del líquido cefalorraquídeo, hablaban de las lesiones espinales, lo que producían en el cuerpo. Entonces, a partir de la observación, sí tenían una capacidad de decir, bueno, será alguna cosa que tiene que ver con el cuerpo, ahí se localiza una función y esa función, si se daña, repercute en esto, independientemente si le daban algún contexto o no religioso. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí me escuchan? Doctor, sí Sí, se escucha. sí, doctor. De repente díganme que sí, porque si no, ya creo que estoy hablando solo, ¿no? Y ven la pantalla, ¿no? Sí, sí se Sí, ve. sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, si alguien no la ve, avise. Un poco más adelante, y esto dando grandes brincos, ¿no? Porque pues hay cantidad de personajes históricos entre uno y otro, ¿no? Pero nada más para ubicarnos, ¿no? Por ejemplo, Hipócrates, que bueno, todos acabando la carrera hacemos el juramento, ¿no? Hipocrático, que además pues tenía varios conceptos interesantes, ¿no? De esa época de la salud, ¿no? De la nutrición, etcétera, que pues por algún motivo se perdieron después por años y se recuperaron recientemente, ¿no? Pero bueno, en esa época, por ejemplo, él ya hablaba de la epilepsia como que era una enfermedad cerebral, ¿no? No era una enfermedad de dioses o que eso pues anteriormente siempre se había considerado como una maldición, posesión, cuestión de enfermedad en relación a cosas mágicas, ¿no? Y no tanto a una enfermedad mental. Y él ya lo define como enfermedad mental, ¿no? Entonces, podemos pensar que en esa época pues había mucha cisticercosis, ¿no? Entonces, seguramente pues había mucha epilepsia, ¿no? Entonces, ya es interesante que él describa esto entre otras tantas cosas, ¿no? Un poco más adelante, Aristóteles, que es otro griego, no describe bien las funciones o a lo mejor las malentiende un poco, pero sí describe qué es el cerebro, qué es el cerebelo, ¿no? Que quiere decir cerebro pequeño, y las meninges, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ya es, pues para esos años antes de Cristo, bastante, ¿no? Más adelante, ¿no? En la época de los romanos después de Cristo, Galeno, ustedes pues saben muy bien, ¿no? Todos nos dicen Galeno a partir de ahí, ¿no? Como en fama médico, ¿no? Y él hacía disecciones en animales, ¿no? Y por ejemplo descubrió la función de los nervios laringeos, ¿no? En un cerdo vivo, ¿no? Estaba haciendo la disección y cortó el nervio laringeo recurrente y vio que el cerdo dejaba de chillar, ¿no? Debió haber sido algo muy desagradable, pero bueno, así está la descripción, ¿no? No creo que pensaran mucho en los derechos de los animales, ¿no? En esa época.
pero la situación es que ya describió una función, ¿no? Entonces es de llamar la atención y de ahí la podía inferir a los humanos, ¿no? Porque pues eran gente brillante, ¿no? De su época y que pues tenían toda la capacidad para saber que eso en un animal también existía en el humano, ¿no? Besalio, ¿no? Ya describió los nervios craneales, ¿no? Hacía disecciones realmente. Acuérdense que en esa época ya no era fácil hacer disecciones en humanos, posiblemente antes sí. Y bueno, pues describió, aparte de toda la anatomía, ¿no? Y todo su tratado de anatomía, pues ahí habla de los nervios craneales, la glándula hipófisis, ¿no? No tanto de sus funciones, ¿no? Pero ya está hablando de cosas, pues que usamos todos los días nosotros, ¿no? O sea, lo que ustedes van a ver mañana, pues viene desde ahí, ¿no? El polígono de Willis, que pues hasta ahorita, hasta la fecha lo llamamos así, ¿no? Que aquí lo tienen en un esquema, pues descrito por Willis, ¿no? Que era un médico inglés, ¿no? Entonces, este tipo de conocimientos pues tiene mucho tiempo, ¿no? Si vamos un poco más adelante, si ven esta imagen, Sí, sí, y me estoy brincando cantidades de personas, ¿no? Pero quise darles como un contexto, ¿no? De lo que ustedes ahorita, pues, en resumen están aprendiendo, ¿no? Pero pues es producto de muchísimos años, ¿no? Y se vuelven herederos ustedes de toda esta tradición, ¿no? Entonces, herederos modernos, ¿no? La microscopía también trajo cosas, ¿no? A medida que se empezó a poder ver las células y todo, pues se empezaron a describir las neuronas, ¿no? Y las primeras descripciones fueron por Purkinje en 1787, bueno, es su fecha de nacimiento, y es médico, ¿no? Creo que era polaco, y empezó a describir estas neuronas que están en el cerebelo, ustedes lo saben, ¿no? Y pues vendría siendo las primeras descripciones de neuronas, ¿no? O sea, de que este tipo de células. Ya mucho más adelante, ¿no? Prácticamente en principios del siglo pasado, ¿no? Hubo que realmente a principios del siglo pasado la medicina se empezó a modernizar rápidamente. A partir de los años 60, o sea, 1960, realmente hubo muchos cambios con las técnicas que se estaban incorporando. Pero bueno, la medicina pues estaba muy avanzada, sobre todo la clínica, ¿no? O sea, lo que vamos a ver ahorita. Y en esa época se empezaron a hacer ya grandes descripciones anatómicas, ¿no? Y ustedes tienen muy claro a Ramón y Cajal, pues porque se los enseñan en historia de la medicina, ¿no? Como que es neurólogo español o médico español, porque antes no existía como tal la neurología, ¿no? Empezó realmente a surgir como especialidad a principios del siglo pasado, ¿no? Y él con Camillo Golgi, que es un italiano, por ejemplo, aquí Golgi describe el área del hipocampo, ¿no? Que es una capa de la corteza cerebral con 3 neuronas, a diferencia del resto de la corteza cerebral que tiene 6, ¿no? Aquí las células de la retina descritas por Ramón y Cajal, y ellos recibieron el premio Nobel en 1906 por estos descubrimientos, ¿no? Y sus tinciones, ¿no? ¿Se acuerdan que hablan de las tinciones argentófilas, ¿no? Y ven las neuronas y hablan de su función, ¿no? Entonces ya realmente lo hablan como la estructura básica del cerebro, ¿no? Y la función y sus ramificaciones y la sinapsis, todo eso se los debemos a ellos, ¿no? Si nos regresamos un poquito, cosas de fisiología, por ejemplo, Broca en este año, ¿no? En 1864, describió el área de Broca, que tiene que ver con la expresión del lenguaje, ¿no? Y un poco más adelante, Wernicke, unos 10 años después, la comprensión del lenguaje un poco más atrás, ¿no? En esta zona. Entonces, cuando tenemos una afasia o algún problema del lenguaje, que decimos afasia de Broca, pues viene gracias a las descripciones de ellos. Lo hacían de acuerdo a pacientes que, por ejemplo, recibían un trauma craneoencefálico, ¿no? En esa zona y perdían el lenguaje. Y pues cuando morían podían hacer la autopsia y veían que la lesión estaba ahí, ¿no? Porque pues no tenían estudios de imagen, ¿no? Obviamente ya sabían eso de la afasia, o sea, eso no es que él lo viera por primera vez en esa época, existía desde hace mucho, ¿no? Pero ya que decían, bueno, es que coincide más con lesiones en esta área, en el lóbulo frontal del lado izquierdo, en el área motora, ¿no? Hacia la región opercular, pues ya nos habla de grandes descripciones, ¿no? Y estamos hablando de 1864, ¿no?
Igual, pacientes que perdían la función y también les hacían, porque habían sufrido un infarto cerebral, sobrevivían al infarto, pero quedaban afásicos y cuando morían les hacían la autopsia y veían que la lesión estaba ahí, ¿no? Entonces eran formas de descubrir esto, ¿sí? Sí me van escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, Luego, por ejemplo, Sherrington, ¿no? Es otro inglés, ¿no? Un poco más adelante, este es el año en que recibe el premio Nobel por neurofisiología. Sí, sí, sí me escuchan, ¿no? Como que algún micrófono está abierto por ahí. Sí se escucha, Doc. es el de Margarita. Margarita, entonces, en 1932 él recibe el premio Nobel de Medicina, pero por todas sus descripciones de neurofisiología. Y cuando vemos los reflejos de la médula espinal, son los reflejos de Sherrington, ¿no? O sea, cuando hablamos el arco reflejo, todo eso lo describió él. Y vean el año en que es, ¿no? O sea, no estamos ni a 100 años de eso. Entonces, pues sí, sí avanzó mucho después, ¿no? En 1949, Moniz, no sé si lo escucharon ustedes alguna vez, ¿no? Edgar Moniz, es muy famoso por la lobotomía que hacía a principios del siglo pasado, o sea, 1910, 1920. Era un método de control psiquiátrico. De hecho, él era médico y psiquiatra, ¿no? Y neurocirujano, porque les digo, pues en esa época se empezaban a hacer las especialidades, pero no existían como tal, ¿no? Entonces empezaban a conocer la gente, pues por lo que el campo que se dedicaban un poco más. Entonces, él en esa época empezó con la lobotomía. Vean que el término lobotomía, lo estoy escribiendo así, lobotomía, ¿no? No lobectomía. Cuando yo pongo lobectomía, o sea, lo que yo le pongo ectomía, quiero decir que lo quito, ¿no? Histerectomía, quito el útero, ¿no? Colicistectomía, quito la vesícula, ¿no? Lobectomía, quito un lóbulo frontal, ¿no? Entonces, pero si digo lobotomía, quiere decir que afecto la función, que corto esa sección del cerebro y afectó la función. Y entonces él hacía una sección que si nos vamos a esta zona, ¿sí ven mi cursor? La flechita. Sí, sí se sí, alcanza a ver. A esta zona, por la órbita, podía introducir con el paciente prácticamente sedado un estilete por dentro del techo de la órbita. ¿Ven mi cara? Sí, sí, Entonces, aquí donde tengo mi dedo, si levanto el párpado por dentro y meto un estilete y lo dirijo en forma adecuada, yo puedo con el estilete, que es pues como una aguja, producir una lesión nada más haciendo como un abanico de un lado y del otro, y entonces corto todas las fibras de asociación frontal, que es lo que nos hace pues tener actividad o capacidad evolutiva, ¿no? O sea, mi deseo de hacer algo, ¿no? O sea, hoy ustedes abrieron su sesión gracias a este lóbulo frontal, ¿no? Porque tuvieron el deseo de hacerlo o la obligación, pero de todas formas fue el lóbulo frontal que les dijo, párate y prende tu computadora, ¿no? Y conéctate. Yo igual, ¿eh? Entonces, pero si me quitan esa capacidad evolutiva, es muy probable que pierda todo el interés y todo el deseo y toda la iniciativa, ¿no? Entonces, ahorita todavía es una forma de psicocirugía. En esa época se hizo al por mayor porque había muchísima gente incontrolable, ¿no? Y los tratamientos psiquiátricos pues no existían como tal, ¿no? No había la farmacoterapia, existían algunos medicamentos, pero no con grandes efectos. Ustedes acuérdense que se usaba mucho terapias como de choque, ¿no? Con agua fría, etcétera, para tratar de controlar los cambios de conducta. Y bueno, había mucha recaída en los pacientes con esquizofrenia, con trastornos obsesivos compulsivos, y pacientes violentos, y eso, pues esa cirugía servía para controlarlos, a pesar de que pues, realmente dejaba a la persona pues, controlable, manejable, pero era no, como, cero iniciativa, ¿no? O sea, era realmente se abandonó, pero ahorita sigue existiendo alguna forma de psicocirugías que ya son muy selectivas porque obviamente ya conocemos qué tractos habría que seccionar y no todo el lóbulo frontal, ¿no? Sino hay zonas específicas, por ejemplo, la anorexia y todo eso se puede tratar de alguna forma con psicocirugía, ¿no? Pero bueno, él se hizo famoso por eso, ¿no? Por esta cuestión de la lobotomía. ¿Sí les queda claro el concepto? No quito el frontal, corto las fibras que lo asocian. ¿Sí? sí, sí, doctor. Y de hecho, el área prefrontal, que les digo, está en esta zona, se relaciona con todo el área límbica, ¿no? Que tiene que ver con las emociones, ¿no? Entonces, al momento que yo quito, y es la que la regula, ¿no? Entonces, hay muchas asociaciones, ¿no? Entonces, en el momento que yo secciono esa zona,
realmente le quito la iniciativa y el placer, ¿no? Pero bueno, eso es por lo que él se hizo famoso. La otra aportación que él hizo fue la angiografía. Acuérdense que ya para esas épocas ya existían los rayos X, empezaban a usarse medios de contraste y él empezó a practicar la angiografía cerebral para diagnóstico, ¿no? Entonces, con un paciente, le podía yo hacer una radiografía de cráneo, pues la radiografía me enseña la estructura ósea, pero ya con la angiografía yo podía meter medio de contraste dentro del cerebro y ver cómo están los vasos del cerebro. Y esa imagen de los vasos del cerebro no nada más habla de los vasos, sino habla del cerebro, ¿no? O sea, la forma que tengan los vasos es la forma del cerebro. Entonces, había forma de decidir si había un tumor, si había un hematoma, si había una desviación, etcétera, ¿no? Si había hidrocefalia, se podía ver todo eso a través de este tipo de estudio. Y este estudio, la angiografía, le valió el premio Nobel en 1949, ¿no? Más que por la lobotomía. Aparte, digo, y bueno, ya de ahí, pues imagínense todo lo que sigue en el siglo XX, ¿no? Todos los descubrimientos que hubo, ¿no? Por ejemplo, la microcirugía, ¿no? Introducir el microscopio al quirófano fue a partir de los años 60, ¿no? Y 70 con un neurocirujano que se llama Yassar Gil, que todavía vive, ¿no? Bueno, creo que recientemente falleció. Y el padre de la neurocirugía moderna, ¿no? O sea, como tal, ya hablando de neurocirugía, el padre como tal de eso es Cushing, ¿no? Y ustedes a Cushing lo tienen identificado por el síndrome de Cushing. Esta es su etapa de vida, ¿no? Él realmente no recibió un premio Nobel, ¿no? Pero sí fue un fundador de una gran escuela y de técnicas quirúrgicas y de la especialidad como tal, ¿no? De la neurocirugía, formalmente, ¿no? A principios del siglo pasado, 1910, y de ahí fue formando la Escuela de Neurocirugía Moderna, ¿sí? Y de la cual tenemos muchísima influencia actual, ¿no? Independientemente de que, pues, también existen otras escuelas, ¿no? Pero no podemos dejar de ver que la influencia fuerte, por lo menos en nuestro país, es a partir de Cushing, que es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un como marco histórico, ¿no? Digo, Cushing, pues describió el síndrome de Cushing, ¿no? A partir del cortisol, ¿no? Pero pues también él era un neurocirujano hábil y que hizo mucha neurocirugía, quitaba tumores, etcétera. Pero imagínense en esa época, con todas las limitaciones de anestesia, limitaciones de equipos, ¿no? Como, pues ahorita usamos coagulación bipolar, monopolar, o sea, disminuimos mucho el sangrado. La anestesia, yo puedo tener un paciente horas y casi no hay daño hepático, ni daño cerebral, etcétera, ¿no? En esa época, pues ese tipo de cosas no eran evidentes, ¿no? No existía la microdisección, etcétera, ¿no? Pero bueno, se hizo una introducción a toda una serie de técnicas quirúrgicas para lograr operar a los pacientes del cerebro y que sobrevivieran. ¿Vamos bien? Sí, sí, doctor. Entonces, entrando propiamente en lo que sería la historia clínica neurológica, ¿no? Nuestro tema de hoy, y viendo un poquito este antecedente, y les digo que ustedes pues, son los herederos, ¿no? Entonces, tenemos dos partes de una historia clínica en general, ¿no? Cuando vemos un tema, ustedes van a ver la historia clínica ginecológica, la historia clínica psiquiátrica, la historia clínica pediátrica, es decir, que de acuerdo a la especialidad, como que los tratan de meter un poco hacia lo que es importante para esa especialidad. De alguna forma está bien y de alguna forma no, porque finalmente una historia clínica debería ser completa, no nada más en un tema. Pero para fines didácticos tenemos que hablar de historia clínica neurológica porque le tienen que dar énfasis a ciertos puntos en este caso, ¿no? No sé si les queda claro ese concepto, ¿no? La historia clínica es historia clínica, ya que le demos alguna prioridad neurológica o psiquiátrica, etcétera, es de acuerdo, pues, al tipo o perfil de paciente que estamos viendo. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, como toda historia clínica tiene dos partes, ¿no? El interrogatorio, ¿no? Lo que yo le pregunto, recabo del paciente, y la exploración. El interrogatorio, pues todo lo que le pregunto al paciente, me va a orientar a la etiología de la enfermedad, es decir,
Si yo le pregunto a un paciente que viene por un dolor de cabeza, pues lo que es sus datos generales, cuándo empezó el dolor, cómo empezó el dolor, hacia dónde se irradia, si le incapacita, si hay fenómenos acompañantes, la edad del paciente, el sexo del paciente, etcétera, sus hábitos, ¿no? Todo eso yo pregunto, me orienta a qué puede ser, ¿no? Ejemplo, un dolor de cabeza en extremo agudo o muy intenso, ¿no? Y me voy al dolor de cabeza porque es de lo que más vemos, ¿no? O es de los síntomas neurológicos más frecuentes, ¿no? Dolor de cabeza de inicio muy agudo y súbito, pues siempre me hace pensar en algo que pudiera ser grave, ¿no? O sea, si yo en un minuto tengo el dolor de cabeza más intenso de mi vida, aunque me haya dolido toda la vida la cabeza, pues pensaría en algo grave. No sé si alguien me quiera dar algún ejemplo de alguna enfermedad que pueda causar un dolor de cabeza súbito y grave. Un accidente cerebrovascular. Sí, ¿no? Cualquier enfermedad vascular cerebral podría iniciarse así, sobre todo las de tipo hemorrágico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y otros casos de dolor de cabeza, pues hay pacientes que les duele la cabeza a diario desde hace 10 años, ¿no? Entonces, en ese caso, pues yo pensaría en una enfermedad de tipo primario, ¿no? Una cefalea tensional, una migraña, hay que hacer una buena semiología, ¿no? O un paciente que pues no había tenido dolores de cabeza y día con día se levanta con un dolor de cabeza cada vez más intenso y ya lleva 3 o 4 meses de eso. ¿Ustedes qué podrían pensar? Una tumoración. Sí, es correcto, ¿no? O sea, y eso es nada más preguntándole, ¿no? O sea, no tengo hacer estudios, ¿no? Yo ya estoy teniendo sospechas, ¿no? Y ya a partir de ahí. Pero entonces, si se fijan, ustedes ya me dieron ahorita diagnósticos, ¿no? EBC, tumor, yo les dije cefaleas primarias, ¿no? Entonces, yo ya estoy hablando de etiología, ¿no? No podemos decir la localización, para eso está la exploración. La exploración no me dice la etiología, no me dice qué es, pero sí me dice dónde se encuentra el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo muy obvio, ¿no? No sé, una lesión en el oído y estoy sordo, pues yo ya sé que la lesión es a partir de ahí, ¿no? O sea, pues se ve, ¿no? Un tumor que sale en el oído o algo, pues yo ya localicé la lesión solo con verlo. Bueno, cuando yo hago la exploración, pues es lo que yo busco, ¿no? Localizar dónde se encuentra la lesión y ya lo junto con el interrogatorio y entonces yo ya llego a un diagnóstico, ¿no? Entonces la exploración orienta a dónde está la lesión, el interrogatorio a la etiología de la enfermedad. En la exploración, que ustedes saben todos sus apartados, pero ahorita vamos a hablar un poco de ellos, tenemos al final de la exploración que hacer estos 3 puntos, ¿no? Localizar la lesión y luego dar un diagnóstico de un síndrome. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tenga una lesión frontal derecha, ¿no? Y el síndrome que va a tener va a ser un síndrome piramidal izquierdo, ¿sí? Entonces, un síndrome piramidal izquierdo me puede localizar una lesión frontal derecha, ¿no? Y después voy a darle junto, y ahora sí ya lo junto con el interrogatorio y hago un diagnóstico de probabilidad etiológica. ¿Y por qué le pongo probable? Pues porque yo no tengo manos de resonancia ni ojos, ¿no? De tomografía como para decir tiene esto el paciente. Yo doy una probabilidad, ¿no? Entonces digo, pues es posible que tenga un tumor y por su sexo a lo mejor es un meningioma, etcétera, ¿no? Depende todo cómo haya empezado. Y a partir de ahí yo ya hago estudios complementarios. Los estudios complementarios, pues ya saben ustedes, pueden ser de laboratorio o de gabinete o de plano estudios de patología, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, de laboratorio hay cosas muy simples, ¿no? Un paciente puede tener dolor de cabeza por un síndrome anémico, un trastorno metabólico, todo lo iremos desarrollando, ¿no? O ya más específicos de la especialidad, como estudiar el líquido cefalorraquídeo, proteínas, etcétera, ¿no? De gabinete, y siempre que pensamos en sistema nervioso, pues no debemos olvidar las radiografías, ¿no? Las radiografías en cráneo quizá están teniendo un poco menos de utilidad, obviamente porque están superadas por la tomografía, ¿no? Pero en donde no han sido superadas de ninguna forma es en columna, ¿no? En columna sigue siendo un estudio vigente, útil y actual, ¿no? ¿Por qué? Porque es prácticamente
de los pocos estudios que yo puedo hacer con el paciente de pie y acostado, ¿no? Hay resonancias que se pueden hacer de pie, existen los aparatos, ¿no? Pero la radiografía, les digo, me da esta opción a que pues con bajo costo yo puedo estudiar zonas del cuerpo con el paciente incluso de pie, ¿no? Entonces, para mí es muy útil ver la columna de pie, ¿no? Y con movimiento, ¿no? Le puedo pedir flexión, extensión y que le hagan radiografías así. Entonces, la radiografía no ha salido de utilidad. La angiografía tampoco, ¿no? Sigue siendo un método muy útil, pero con la salvedad que es muy agresivo y muy invasivo. Entonces, los métodos no tan invasivos, ¿no? Porque siguen aplicándose contraste, la tomografía y la resonancia, pues han ido avanzando su tecnología y poco a poco van logrando hacer angiografías de alta calidad, ¿no? Y que superen o que se acerquen a la angiografía, pero todavía no logramos esa calidad como para que este estudio caiga en desuso, ¿no? Tarde o temprano va a ocurrir. Luego tenemos todos los estudios de neurofisiología, ¿no? El electroencefalograma, electromiografía, velocidades de conducción, potenciales evocados, potenciales auditivos, potenciales visuales, ¿no? Tenemos la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Donde se inyecta un medio de contraste con radioisótopos y vemos dónde lo capta, ¿no? Y bueno, a nivel histopatológico, no nada más es ver la célula, ¿no? Que estamos quitando y que digan, sí, sí es un cáncer de este tipo. Ahorita se le hacen estudios genéticos, se hacen estudios de inmunohistoquímica y nos pueden decir, bueno, sí es un tumor de este tipo, pero que tiene afinidades por estas células, que puede tener esta velocidad de crecimiento, que es sensible o no a tal tipo de terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos qué estudios vamos a hacer? Pues en base a lo inicial, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del interrogatorio, ¿no? Les digo, esta introducción para ustedes puede ser un poquito área porque pues, son cosas que ya conocen, ¿no? Pero tenemos que forzosamente entrar en el tema porque si no, pues lo demás no van a saber ni dónde ubicarlo, ¿no? Entonces, empezamos con el interrogatorio y les repito, ¿qué es el interrogatorio? Pues nos va a dar una posibilidad de la etiología o las causas de la enfermedad. Y como ustedes saben, un interrogatorio bien hecho tiene todos estos apartados, ¿no? Lo primero es la ficha de identidad y es el orden de la historia clínica, ¿no? A veces empezamos con ficha de identidad y padecimiento actual y luego antecedentes o al revés, ¿no? Cuando lo interrogamos. Pero el orden que va en la historia clínica es este, ¿no? Entonces tenemos ficha de identidad. Dentro de la ficha de identidad, pues todo es importante, pero particularmente dos puntos, ¿no? La edad y el sexo. Y todo lo demás también es importante, ¿no? Lugar de nacimiento, lugar de residencia, raza, religión, etcétera, ¿no? Porque pues sabemos que de acuerdo a hábitos, si tiene ciertas características, la zona donde vive, etcétera, hay ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, sabemos, y digamos, no de neurología, hablemos de otro tema, ¿no? El asma, ¿no? Las enfermedades respiratorias son más frecuentes las de tipo asmático en las zonas de la costa comparado con las zonas de ciudad, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en las ciudades contaminadas hay más EPOC, ¿no? Entonces, lo saco del contexto de la neurología para que veamos cómo sí es muy importante, ¿no? En el caso de la neurología, pues, por ejemplo, la gente que vive en la zona del altiplano, aquí del país, ¿no? Está mucho más expuesta a enfermedades parasitarias como cisticercosis, ¿no? Que en particular ataca mucho al sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un problema, bueno, las hortalizas y todo lo que hay en el centro del país, ¿no? Son regadas por todas las aguas negras que vienen de la Ciudad de México y de toda el área conurbada del Estado de México sin un tratamiento adecuado y eso pues contamina esas hortalizas, ¿no? Y nos genera pues infecciones posteriormente, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, les gusta ir mucho hacia de paseo, no sé, a Guanajuato, a Irapuato, a algún lugar de esos, y en la carretera ven fresas con crema y se las compran, ¿no? Y se las comen, pues a lo mejor están comiendo una buena dosis de cisticercos, ¿no? Pero, digo, ¿alguien lo ha hecho? ¿Fresas con crema en un mercado? No, No, no. oh, no. Primero Bueno, se Gracias a Dios, no. desinfectan. no lo hagan, ¿sí? Pero les digo, ese tipo de antecedentes, ¿no? Sí son importantes, pues nos pueden orientar de repente, ¿no?
Pero los dos más importantes realmente es la edad y el sexo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una cefalea súbita con pérdida de la alerta y crisis convulsivas, pues pienso en una enfermedad vascular cerebral. Pero si este paciente tiene 20 años, podría ser una malformación arteriovenosa. Y si este mismo caso clínico tiene 45 años, podría ser un aneurisma, ¿sí? Entonces, son el mismo cuadro clínico, pero cambia el diagnóstico, ¿no? Nada más por la edad, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un deterioro neurológico progresivo y, bueno, tiene una hemiparesia, va derecha con problemas del lenguaje. Yo ya le estoy diagnosticando un problema hemisférico izquierdo, ¿no? En el área del lenguaje, el área motora, y voy viendo que el paciente poco a poco se va deteriorando, entonces voy viendo que es un tumor, ¿no? Cerebral. Si es un hombre, es probable que sea un glioma. Si es una mujer, es probable que sea un meningioma. Entonces, en este caso, ¿no? Nada más por el sexo, suponiendo que fuera alguien como de 45, 50 años, podríamos pensar en uno o en otro. ¿Sí? No quita que también un hombre puede tener un meningioma, pero es más probable que sea un glioma porque son menos frecuentes en hombres, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, ¿no? Ocupación, por ejemplo, no es lo mismo que sea un médico, ¿no? A que sea un albañil, ¿no? Porque pues el otro está sometido todo el tiempo a traumatismos, a polvo, etcétera, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo sentados, tenemos otras enfermedades, ¿no? Entonces, la ficha de identidad, pues si se fijan, llevamos un rato hablando de esto nada más, pero quédense con el concepto que edad y sexo sí es muy importante, ¿no? Y independientemente los otros que les estoy dando ejemplos, ¿no? De que todo es importante, ¿no? Sí les queda claro el concepto que pues a veces la etiología simplemente con saber, pues tal o cual enfermedad pertenece a tales grupos de edad o tales grupos de sexo con más frecuencia, pues yo puedo tener ya alguna sospecha, ¿no? Desde aquí. ¿Sí? Sí, Doc. Sí, queda claro. Muy bien. Ahora, luego voy a interrogar los antecedentes, ¿no? Entonces, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales no patológicos, los patológicos, los ginecobstétricos cuando procede, los perinatales cuando procede, todos esos detalles son relevantes, ¿no? Bueno, tienen que ser una historia clínica prolija. A veces saltamos alguno de ellos, pero en ninguna historia clínica que yo haga, incluso una historia clínica rápida, podría yo omitir antecedentes tan importantes como tabaquismo, alcoholismo, alergias, cirugía, traumatismos previos, ¿no? Todos esos antecedentes los tengo que comentar, ¿no? Porque hay muchas enfermedades relacionadas a eso. Si me voy a antecedentes heredofamiliares, pues hay varias enfermedades neurológicas que pueden tener una agregación familiar, ¿no? Algunas formas de epilepsia, algunas formas de Parkinson, de demencias, ¿sí? Algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, coreas, etcétera, pudieran tener un patrón familiar, ¿no? No es lo habitual, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer normalmente es esporádico, ¿no? Las demencias tipo Alzheimer son esporádicas, ¿no? Pero no quita que pues hay ciertos casos que toda la familia van teniendo el mismo problema, ¿no? De cuadros demenciales, ¿no? Entonces, sí es bueno hacer un interrogatorio dirigido, ¿no? Y sobre todo, enfermedades en general, pero sí preguntar por enfermedades que prevalecen en la familia y cuando veamos un caso de epilepsia, hablar de eso, ¿no? Si ahorita se corta la sesión, ¿no? Porque dice que falta un minuto, en 5 minutos nos reconectamos, ¿no? O sea, descansamos 5 minutos y nos reconectamos. Ok, Entonces, esos antecedentes son importantes. Los personajes no patológicos, les digo, pues sí son relevantes, ¿no? No es lo mismo vivir en una casa con piso de tierra que en una casa con todos los servicios, ¿no? Las exposiciones son diferentes, las enfermedades son diferentes, ¿no? Independientemente de que pudiera, pues cualquier enfermedad darnos a cualquiera, ¿no? Pero evidentemente, pues hay cierto predominio de enfermedades relacionados a ciertas condiciones de vida o regiones, ¿no? En los personales patológicos, es interesante que
ahí podemos incluir el tabaquismo,